Pues vamos a hablar de energía solar, os lo comentaba y os he dicho que hoy tenemos un programa muy entretenido y sobre todo lúdico en el que vamos a aprender, y fíjate, hoy voy a aprender una más. Hablamos de energía solar, pero exactamente de colectivas. Y yo cuando he leído he dicho, uy, ¿esto qué es? ¿De esto qué voy a hablar? Y seguramente los que estáis ahí escuchándome también estarán pensando que ¿qué es esto de energía solar colectiva? Pues bueno, ¿quién mejor que desde Demesol que vengan a explicarnos esto? Y bueno, pues yo tengo conmigo a Juan Francisco. ¿No te cambio el nombre? No, ¿verdad? Juan Francisco. Vale, pues Juan Francisco, primero, encantada de que estés aquí un día más y de que me ayudes a comprender poquito a poco cómo va funcionando esto de la energía solar, que yo creo que las bases las tenemos todos, pero hoy vamos a dar un pasito más y es que vamos a conocer la energía solar colectivas, ¿no? Colectiva. Así es. Bueno, lo primero, ¿qué es eso? Vale, es algo, parece complejo, pero es muy sencillo. Simplemente lo que hacemos es que hacemos una instalación en una cubierta que sea amplia y normalmente se hacen inmuebles donde tenemos unos consumos que no sean muy altos, pero tenemos mucha superficie para instalar. Y esto nos deja un rango, con la nueva normativa, con los cambios que se hicieron, nos da un rango de actuación de 2.000 metros. Entonces lo que hacemos es que asignamos pequeñas porciones de esa instalación a las personas que quieren participar en ella. Por lo tanto, así, en las azoteas, por ejemplo, hacemos una instalación fotovoltaica, Así es. ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? La gente de alrededor, Sí. a unos 2 kilómetros a la redonda, digamos, puede tener acceso a la energía que genera lo que se ha instalado en esa azotea. Sí, sí, así es. Nosotros instalamos, ya puede ser un edificio, en el cual un edificio se puede beneficiar la misma gente, pero podemos tener un colegio, una nave, una iglesia, podríamos decir, Por ejemplo. ¿no? Entonces tenemos una cubierta que tiene unas dimensiones importantes, podemos tener una instalación considerable y realmente esa energía el inmueble en sí, con sus consumos, no la va a consumir toda. No la consume entera. Entonces, como he dicho, un pedacito para cada uno y de esta forma esas personas se van a poder directamente consumir la energía que se está generando en esa planta, aunque no la tienen puesta. Aunque no la tengan puesta, en su cubierta. Que si nuestro problema era que no teníamos cubierta para instalar estas placas, pues ahora podemos hacerlo, podemos consumirla, sí, alrededor nuestro, pero tiene una particularidad, que no pueden ser más de 2 kilómetros, más de 2.000 metros. Correcto. Es que, por ejemplo, aquí en Elche tenemos, digamos, el inmueble tipo de edificio, y es que son esos edificios que a lo mejor son 2, 3 por planta. La superficie de ese edificio, estamos hablando de que puede ser una superficie de 300 metros de solar. Claro, cuando vamos a cubierta, entre el torreón, que si el tema del ascensor, es muy difícil poder, digamos, hacer un aprovechamiento real, porque resulta que en ese edificio, en esos 300 metros, tenemos 5 alturas y son entre 10 y 15 vecinos, entonces no hay espacio. ¿Cómo podemos dar a esas personas esa opción de poder tener su autoconsumo y ahorrar energía, generar su propia energía, que es lo importante, que todos generemos nuestra propia energía? Pues es haciendo este tipo de instalaciones. Y en 2 kilómetros, que lo que hacemos siempre es buscar inmuebles que cuando hacemos un círculo de 2 kilómetros alrededor de ese inmueble podamos ir dando cobertura a todo el municipio. Bueno, ¿y esa gente qué tiene que hacer para poder beneficiarse de esa energía? ¿Cómo lo hace? Es muy sencillo. Realmente el cliente, o el potencial cliente, quien quiera, no solamente es particular, puede ser una cafetería, o puede ser incluso, pues no sabría decirte, un bar, cafetería, un comercio que tiene, por ejemplo, cámaras, aires acondicionados, tiene unos consumos muy altos. O sea, no es que sea solamente para el inmueble de una familia, o sea, puede ser cualquier tipo de consumo, ¿vale? Lo que tiene que hacer es simplemente contacta con nosotros nos tomamos nota de sus datos. Sí que es cierto que tenemos que hacer un estudio previo de sus consumos, porque lógicamente lo ideal es que cuando esa persona contrate con nosotros el servicio sea lo más óptimo posible, ¿vale? Entonces siempre hay que hacer los kilovatios, por así decirlo, que ellos van a contratar, que sean los adecuados, ¿de acuerdo? Entonces siempre un estudio previo. Una vez que se sabe lo que necesitan, simplemente contactan con nosotros y nos dicen, pues mira, a mí me interesan 2 kilovatios o 5 kilovatios porque es un negocio, o 20, da igual. Contratan con nosotros, nosotros asignamos esos kilovatios de esa instalación a su suministro
y ellos simplemente tienen que pagarnos lo que es la cantidad por kilovatio. Estamos hablando que está rondando próximo a los 1.000 euros por kilovatio y es como si tú te hicieras tu propia instalación. Toda la generación de los kilovatios que él ha contratado, toda esa generación va a su suministro. Es decir, que si no lo consume se le Claro, acumula. Puede acumularlo porque él puede hacerse un sistema de acumulación en un momento dado. No habría ningún problema en ello. Y a ti te mandan lo que has pagado. Podemos incluso, que hay gente que lo ha hecho, y es que tú haces esto, pero claro, tú en tu casa no tienes la planta y tú dices, bueno, ¿cómo puedo acumularlo yo? Pero nosotros lo que hacemos es que ponemos una batería inteligente en su casa y de esta forma esa batería lo que hace es que gestiona los consumos que tiene en demanda, bueno, ya sea su casa o un comercio, como he dicho antes, esos consumos los abastece, pero cuando está generando y a lo mejor no consume, este sistema inteligente de batería lo que está haciendo es guardar la energía en una batería que luego por la noche, cuando no tenemos generación, la va a dar para la demanda que pueda haber en el domicilio. Fíjate que esto ya no es el concepto que teníamos antes de solar. energía Ha cambiado mucho. Y cuanto más azúcar, más dulce. Es decir, ya estamos hablando de inteligente, de aparatos inteligentes que te acumulan, guardan para cuando no hay tanto sol, cuando no se genera tanto. Es decir, que no tengamos miedo a eso de, bueno, es que a lo mejor no tenemos el sol suficiente ahora en invierno. Siempre hay que hacer, como he dicho, estudios de la necesidad. Siempre. Y si alguien no piensa así, está equivocado porque es necesario. Tenemos que saber la necesidad que hay. También es cierto de que la fotovoltaica tiene su particularidad. Cuando estamos hablando que en invierno podemos tener una generación de 2 kilovatios por kilovatio instalado y en verano llegamos a tener 6. Exacto. Claro, es que es un acordeón amplia. Estamos hablando de triplicar la generación en el peor día de invierno al mejor día de verano, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí pues que hay ahí un poco que siempre tener en cuenta de que cuando contratamos los kilovatios que necesitamos, pues lógicamente tenemos que saber cuántos contratamos para que luego ni nos sobre ni nos falte. Y ahora, toda esa gente que nos está viendo, por ejemplo, que diga, mira, yo estoy en esa circunstancia, no tengo cubierta para poder hacer instalación, ¿qué puede hacer? ¿Se pone en contacto con vosotros y le dais la solución? Pues mira, cercano podríamos hacer una. ¿Cómo se hace eso? Nosotros, como he dicho antes, como ya estamos... ¿El estudio sí o sí? Sí, siempre. O sea, el estudio siempre. No se puede hacer nunca una instalación sin que se haya hecho un estudio previo. Eso es primordial. Yo hago mucho énfasis en eso. Y luego, al margen de eso, como nosotros llevamos varios proyectos ya en Elche de instalaciones que se están arrancando, sí es cierto que no es rápido porque tenemos que pedir permiso a esa distribuidora y bueno, no es una cosa que la hacen de un día para otro, ¿de acuerdo? Pero nosotros una vez arrancamos los acuerdos con el propietario del inmueble, ya nos ponemos los trámites con distribuidora para que nos dé todos los permisos para poder volcar esa red y que las personas se puedan beneficiar de ello. En ese transcurso de tiempo nosotros lo que hacemos es que, digamos, abrimos pues un momento en el cual la gente puede contactar con nosotros. Oye, a mí me cubre porque, claro, tenemos que tener en cuenta esos 2 kilómetros. ¿Vale? Y en ese sentido, pues la gente se pone en contacto con nosotros, que en www.demeso.com van a tener la forma de hacerlo, y una vez que hablan con nosotros, le decimos, pues mira, es posible, sí tenemos cobertura porque tenemos a 700 metros una planta. No hay problema, nos quedamos con los datos de esta persona, en el momento la planta ya se va a poner en marcha, esta persona, que sí es cierto que nosotros, porque no podríamos dar cobertura a lo mejor a todo el mundo y a toda la demanda que pueda haber, aquí en Elche es mucha, lo que hacemos es, digamos, llevamos un registro de personas que hacen esa petición. Se hace una reserva de la potencia que necesitan, siempre previo estudio, se reserva en el momento la planta, se pone en marcha, esta persona pues paga la cantidad que corresponde y a disfrutar de ella. Bueno, hemos hablado de los beneficios de la persona que la adquiere sin necesidad de tenerla instalada. Pero, por ejemplo, el edificio, la cubierta que la tiene instalada, también se beneficia si otros hacen uso de esa... A ver, es lo que estábamos hablando. Nosotros normalmente los inmuebles con los que hablamos para poder hacer uso de esas cubiertas, que no se están utilizando para nada, ni afecta el uso al inmueble, lo que hacemos es que llamamos a un acuerdo para que esa persona pues tenga una parte de esa energía de forma gratuita. Exacto, es decir, o sea, se beneficia. Sí, se beneficia. Y lógicamente, como esos contratos son a largo plazo, que estamos hablando de 25 años, es que van a tener esa energía gratis durante 25 años sin tener problemas de ningún tipo. Sin tener ningún problema.
Así es. Al contrario, vamos, lo que puede ser es que luego digan, pues queremos mucha más. Nos ha gustado esto. De hecho hay una cosa que sí quería comentarte, que es bastante importante. Y es que lo bueno que tenemos con este tipo de instalaciones aquí en el casco urbano, y es que si una persona, por ejemplo, que está en un piso de alquiler y dice, pero yo estoy en un piso de alquiler, a mí no me merece la pena. Al contrario, es que a lo mejor estás de alquiler hoy aquí y mañana te has ido 2 calles. Tú puedes trasladar ese ahorro energético. O si eres un negocio que es un bar, lo mismo, oye, pues ¿qué me he cambiado? Pero es que incluso puede ocurrir de que el bar dice, es que no me va bien y voy a cerrar. A nosotros nos hace la petición de que ya no necesita esa instalación, esos kilovatios que había contratado, y lo que hacemos es que eso se pone a la venta y cuando hay una persona que hay una demanda, se los queda. Y esa persona, la inversión que hace encima, puede llegar, lógicamente no va a recuperar la totalidad ya que se ha estado haciendo un disfrute, pero encima es que además es una inversión que en un momento dado, para cierta volatilidad del mercado, puede venir muy bien. Al final lo que se intenta es ser lo más sostenible posible, utilizar las menos azoteas posibles para mayor cantidad de gente, que sería lo ideal, ¿no? Que se hicieran estudios en las ciudades y se pudieran instalar de forma progresiva, ¿no? A medida que, pues mira, aquí tenemos esta azotea que puede dar para todo esto, esta azotea que te puede... Eso sería, vamos... A ver, nosotros la tenemos... utopía. No es utopía, de verdad. Yo te lo aseguro, además tengo fe en ello y confianza plena. Que podamos ir hacia allí, ¿no? No, vamos hacia allí. De hecho, bueno, yo he estado haciendo varias visitas en unas comunidades en las cuales estamos haciendo instalaciones. Estamos hablando de instalaciones en una comunidad de propietarios de 100 kilovatios. Cada vecino pues tiene entre 1,5 kilovatios o 2,3 aproximadamente. Y es la energía que necesitan para sus casas. O sea, esas personas van a llegar a ahorrarse perfectamente un 70% en la factura y tienen la instalación de esta forma. Y la cuestión está en que, como se suele decir, eso es como cuando decimos, vamos, voy a comprar los tomates que están hechos del huerto de aquí al lado. Y qué mejor que utilizar la energía que tienes la estás haciendo justo al lado de tu casa. Kilómetro cero. Exacto. Que es a lo que venimos. Oye, pues yo creo que me ha quedado bastante claro, ¿eh? Me había parecido un tema complicado y la gente seguramente lo habrá entendido muy bien. Nosotros hemos aprovechado para poner el teléfono, la web, que es muy fácil, en Demesol lo pueden ver todo, y redes sociales que también nos pueden encontrar por ahí, y seguramente este año, 2023 ya está acabando, yo ya estoy en 2024, yo en septiembre ya me he añadido un año, que sea el año sobre todo de la energía solar sostenible, que para nosotros es muy importante y más al precio que está la electricidad. Y que yo creo que no va a ser... No va a ir a menos. Lo dudo. Y estancarse, ahí lo dejamos. Seguramente vaya más porque es lo que venimos viendo de años atrás. Así es. Pues nada, muchísimas gracias por venir. A ti. Pues seguimos hablando de energía solar, ¿eh? Estáis invitados porque a mí me quedan muchas más cosas que conocer. Yo intentaré aclararte todas las dudas que tengas. Pues espero que los que estéis en casa también hayáis aclarado vuestras dudas y si no, ya lo saben, en la web, en el teléfono o en redes sociales de Demesol. Son los primeros en energía solar. A una pequeña pausa publicitaria y no os vayáis que todavía me queda algo que contar.